Sed bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a vuestro canal, Cuentos Inmortales TV. Hoy estoy aquí con vosotros de nuevo para compartir una nueva entrega, en este caso de una nueva colección titulada Cuentos del Uruguay. Si bien es cierto que aquí en el canal ya he subido cuentos de escritores uruguayos, por ejemplo, hemos compartido y narrado con vosotros cuentos de Eduardo Galeano en directo, y también hay un vídeo muy bonito de Mario Benedetti titulado La noche de los feos y otros relatos, que os lo recomiendo. Después os dejaré en la descripción del vídeo y en las pantallas finales el enlace para que vayáis a estos cuentos del Uruguay también. ¿Y hoy qué os traigo? Hoy os traigo unos cuentos que están basados en temas tales como los mitos, las supersticiones, las leyendas y, sobre todo, las costumbres de estas gentes, y en la época, pues más o menos escrito estos cuentos allá por principios, mediados del siglo XX. También deseo comentaros que el lenguaje que escucharéis, ¿vale? La narración es un lenguaje evidentemente en español, pero español hablado por el gaucho, el personaje uruguayo de aquella época. Y por consiguiente está lleno de arcaísmos, es decir, de un lenguaje un poco anticuado. Bueno, sobre todo lo notaréis en los diálogos de los personajes, que son un poquito más complicados de entender. Por lo menos a mí me ha costado más narrar esos diálogos. Cuando el narrador del cuento, digamos, que habla, eso es un poquito más sencillo. Bien, bueno, de todo se aprende, y al final, aunque los diálogos os resulten un poquito así, digamos, pues más dificultosos, se entiende bien la esencia del cuento. Bueno, muchísimas gracias quiero daros a todos. Hoy os traigo cuatro, que no lo he dicho, son 4 cuentos los que os traigo, de diferente temática, como he dicho al principio, y espero de verdad, de corazón, que os gusten mucho. Al final del vídeo nos volvemos a ver. Muchísimas gracias por estar ahí. Si os gustan, dejadme vuestro like, que no se olvide, que es muy importante, y a mí el trabajo me cuesta. Muchas gracias por estar ahí, y como siempre digo, sin más dilación, comencemos. Historia de un rancho y una guitarra. El hombre empezó a construir su rancho. Primero cortó los terrones a pala, cuadrilongos y parejos como cajones pequeños, todos mostrando el verde de la gramilla, cuyas raíces dan cohesión al pan de tierra. Luego, mientras se oreaban durante varios días, hizo el armazón de su futura vivienda, esmerándose especialmente en elegir los troncos para los horcones y los esquineros. Después iba a construir la cumbrera, el lomo del rancho, y así las tijeras de ramas, parejas y redondas, sobre las que descansarían las cañas que a su vez sostendrían los mazos de paja bien atados a ellas por los alambres de la costura. De este modo trabajó el hombre durante un mes, de sol a sol, asistido por un peoncito. Trabajaba cantando, como el hornero, con idéntico material e idéntico fin, el nido. Parado ya el rancho, le extendió el reboque. Paja bien cortada, amasada con barro y estiércol, que es, como decir, paja 2 veces. Y quedó el rancho retobado de barro y paja brava, como canta el poema. Después el hombre apisonó el piso de tierra húmeda y al fin construyó el horno para el pan y la enramada para sombra. Respiró fuerte y hondo, con la boca, con la nariz, con los ojos, con la mente. Un respiro descanso de 1 minuto para un trabajo de 1 mes. Todo el paisaje se le metió en el ser, diluido en el aire de ese minuto, como una ratificación total de los pedacitos de paisaje que llevaba metidos en el cuerpo desde que naciera. A los 8 días, oreado el rancho, trajo a su compañera. El hombre con su pareja era feliz. No pedía al cielo nada más que salud para trabajar.
En acomodar el pobre e indispensable mobiliario se les pasó el día. Casi ni tiempo para hacerse una caricia habían tenido. Allá por el final de la tarde, cuando a ésta solo quedaba un pedacito y por ello era más que tarde, tardecita, llegó al rancho un jinete desconocido, al parecer un payador, pues venía con guitarra. Era un viejo de barbas y melena, vestía a la antigua usanza el traje clásico del gaucho del primer tercio del siglo XIX. Chiripá rayado y cortón, ancho calzoncillo con cribos hasta el suelo, casi tapando las botas de cuero de potro, estrellados los talones por las rodajas de las grandes y pinchudas nazarenas. Chaqueta corta como de torero español, sombrero alto y pañuelo serenero, cayéndole por debajo de este hasta la nuca con las puntas atadas sobre la garganta. Venía en caballo flaco y chupado, de mirada triste y al trotecito, como sin ganas de llegar, como andando por obligación. Gruñeron los perros sin ladrar, cual si conocieran al personaje o al matungo desde alguna vida anterior, y le olfatearon las ramillas peludas de las patas. «¡Ave María!», dijo el viejo sin gritar, como por cumplir el rito, ya que los dueños de casa estaban en la puerta y él junto a la enramada. «¡Sin pecado!», respondió a dos veces la pareja, y enseguida, luego de una rápida mirada examinadora, agregaron: «¡Bájase!». El viejo, como si esperara la invitación, desmontó, ató el pingo al palenque y saludó dando la diestra, sombrero en mano. «Pase pa' dentro, don...». Y se sentaron. El viejo tenía la guitarra en la mano. Hubo un silencio embarazoso y pesado. Como para aliviarlo, el forastero, despacio, picó un trozo de tabaco en cuerda. Hecha la hebra, sacó una chala. La pasó por la lengua, humedeciéndola a fin de que el tabaco se agarrara. Armó el cigarro y acto seguido, con un golpe seco del yesquero, lo encendió en una sola chispa, con soltura, con estilo. Como adivinando la aprobación asombrada de los dueños del rancho, dijo sin mirarlos: «Hace 100 años que lo vengo haciendo». Había cerrado la noche y subía la luna, redonda y colorada como la yema de un huevo. Un aire de superstición les paró a los perros las cerdas del lomo. Habló el viejo: «Le traía esta guitarra, mozo». El hombre del rancho, con el asombro en la voz, respondió: «Debe venir equivocado, señor, pues yo no sé tocar, ni conozco a naides que me la pueda mandar». «Es que yo se la traigo sin que naides se la envíe». «Pero usted, señor, no me conoce». «Ello no le hace». «No comprendo». «No es necesario que comprenda. Pero le repito que es una equivocación, que yo no sé tocar». Pasó un silencio. El viejo gaucho pitó largo, carraspeó y dijo, como hablando en sueños, tuteándolo: «Te traigo esta guitarra porque sí, no más. No es de regalo, pues que era tuya, ni tendrás que tocar en ella, tocando, puesto que ya viene tocada. Con que le hables basta, con que le contés tus cosas, ella se conformará y quedarás conformado a la vez. Esta guitarra es como un almanaque que contiene anotados tus días y tus años. En ella está marcada y tarjada la historia de todos los ranchos y de todos los hombres. Ella te enseñará a ser fuerte ante las penas, contenido ante las alegrías, altanero ante los poderosos, compasivo con los desgraciados. En esta caja de madera está cantada tu historia, porque ya viene cantada en ella la historia de los hombres que antes que vos, pero igual que vos, levantaron un rancho, trajeron su compañera y se dispusieron a cumplir la ley de su destino. No creas demasiado en la felicidad ahora que te ves tan feliz, ni creas por demás en el dolor, mañana o pasado, cuando éste te deje la marca ardiendo sobre la carne. Cuando necesites una ayuda, la hallarás aquí, y cuando precises apoyarte en un ejemplo, también. Te suceda lo que te suceda, ya le aconteció primero a otros, y ella, si se le habla con ley, puede aconsejar con ley. Ella, para ustedes, es algo nuevo, pero ustedes para ella son cosa vieja y vivida, porque tiene cantadas tantas historias que ya es sabidora de todos los saberes. Hombre y mujer
en el primer día de su rancho, en el estreno, recibieron esta visita sin darse cuenta de lo que significaba. Estaban mareados a punta de acontecimientos y no supieron qué contestar al viejo forastero, enseguida de haber aceptado de sus manos y de su palabra la singular guitarra. El hombre la miró y se volvió a asombrar. «Pues no traía cuerdas». Cuando volvieron en sí, se encontraron solos junto al instrumento. El viejo había desaparecido como por brujería, o ellos, ensimismados, no se habían dado cuenta de la ida del anciano. Se miraron con cara de bobos. Luego, poco a poco, volvieron a su realidad de una hora antes y sonrieron y se besaron. «Déjala en un rincón», dijo ella. «Debe ser loco». «No», respondió el hombre, «no parece loco. Mentó cosas difíciles y raras, que no entendimos bien, pero que yo algo rumbeo. Esta guitarra me da un poco de miedo. Vamos a guardarla. Daño no nos va a hacer, según decía el viejo, y si es para nuestro bien tenerla, ¿por qué la vamos a despreciar?» Pasaron los años. El hombre, todo acontecimiento importante de su vida, se lo contaba a la guitarra. Pero tenía que ser importante de verdad, pues cierta vez que acudió a ella para relatarle algo mezquino, de su caja sonora salió una voz que decía: «No me vengas con chicas, yo estoy cortada para cosas grandes». El hombre, avergonzado, comprendió la lección y en adelante, cuando se confesaba con la guitarra, lo hacía sin proponérselo, arrastrado por el propio acontecimiento, ya fuera este triste o alegre. Así, un día le contó, alborozado, el nacimiento de su primer hijo, que fue una niña, y del segundo y del tercero. Otro día le comunicó su dolor por la pérdida de la cosecha debido a la sequía. Otro le narró enternecido cómo al niño nacido último y fallecido a los pocos días lo velaron en un cajoncito de tosca madera sin cepillar, forrado de tela blanca, mientras los vecinos se divertían jugando a las prendas y haciendo cuentos graciosos, sin reparar en el posible dolor que el caso podría causar a los padres, de tal modo que ellos no sabían qué actitud tomar, ya que la costumbre les aconsejaba alegrarse por entregar un angelito al cielo, pero el corazón les decía que debían apenarse por entregar un cuerpecito a la tierra. Otra vez le contó la hazaña del curandero del Pago, cuya ciencia salvó de la muerte a su querida patrona. Otra, las injusticias del juez, al pretender, de pícaro no más, colgarle a su limpia honradez el robo de una oveja cometido por otro. Otra ocasión le contó con voz emocionada los días sin pan y sin carne en el país del trigo y de las vacas, pasados a gofio y a fideos tan solo, mientras cruzaban por el camino autos relucientes, con hombres y mujeres llevando alegría y felicidad en la punta de sus bocinas. Otra vez la escena épica de una yerra, donde se lució de tal manera con el trabajo del lazo que se emborrachó a fuerza de tantos valió trago a que le daban derecho sus piales de volcao, realizados en la puerta del corral. Y cuando descalzo, sin sombrero, con las clines sujetas por la vincha, ganó una carrera famosa en el Pago, corriendo al doradillo del patrón. Otra ocasión, todo de negro, con los hijos igualmente enlutados, le secreteó a la viola la muerte de su compañera y la soledad en que la desgracia lo dejara, soledad rociada de lágrimas salobres. Y por fin le relató, mientras la descolgaba para cargarla en la carreta de la mudanza, cómo el patrón lo arrojaba del rancho, construido por sus propias manos, pero en campo ajeno por el hecho de haberse negado a entregarle su hija mayor, de 15 años, para trabajar de piona en las casas de la estancia, donde era fama que se tomaban las pionas jóvenes pa' todo trabajo. Cada vez que el hombre le hacía a su guitarra la confidencia de algunos de estos episodios grandes de su vida, ella contestaba con una voz que sólo él podía oír: «Esta historia también la conozco, la tengo anotada en mis voces». Pero cuando le narró el último drama, o sea, el caso del desalojo del rancho, ella lo quiso consolar diciéndole:
Este suceso también tenía que producirse tarde o temprano, no podía faltar, y lo mesmo le ha acaecido a muchos antes que a vos. Al mancarrón viejo le gusta el pasto verde. Sí le gustará. Lo tengo anotado en un compuesto que desde el tiempo en Ñaupa cantaban los payadores en todas las pulperías del país. Era la versada que la gente apreciaba más, la que hacía lagrimear a los viejos y apretar el cabo del facón a los mozos. Los cantores ocasiones terminaban borrachos por las tantas cañas y ginebras que los mirones les pagaban. Ante estas palabras de la guitarra, el habitante del rancho sintió que corría por sus venas una pulsación de protesta. Mal de muchos, consuelo de zonzos, dijo, arrojando el instrumento al interior de la carreta, mientras en la chaira repasaba pensativo con una mueca cenicienta el filo del facón. Palomo. Los Maciel habían modernizado su vieja estancia de acuerdo con las exigencias de la época. Esquiladoras mecánicas a lo largo de los extensos galpones, bretes complicados de trancas y corralitos para marcar y señalar el ganado fino, baños profundos y largos donde hundían los lanares hasta desaparecer por un segundo bajo la presión de la horquilla, jagüeles artificiales cuya agua limpia parecía venir directamente del cielo, empujada por el viento que hace girar la margarita gris de los molinos. Y luego, escritorio con empleados, máquinas de escribir, papeles y teléfonos. Y no olvidamos las casas, que si antes fueron vulgares ranchos de material y paja, petisos y al sol, ahora eran ranchos, sí, pero de lujo y teja, subrayados de hileras de árboles coposos, sustituyendo las ralas enramadas de hojas secas y desmelenadas sesteando sobre 4 palos. En fin, ya no quedaba nada de aquel tiempo en que se hacía fuego en medio de la gran cocina y el braserío se desparramaba hasta donde se lo permitía la llanta de una rueda de carreta. Lo único gauchazo que quedaba en la vieja estancia de los Maciel era el viejo don Jesús y su ranchito de adobe, con techo de paja y piso de hueso, hecho con paciencia y canillas enterradas de punta. Naturalmente que los patrones conservaban aquello, un poco por curiosidad y otro por tradición. No había visita o viajero que no pidiera permiso para ver aquella cueva de barro, hueso y paja. Con el viejo dentro se paga más, decía bromeando uno de los peones mensuales cada vez que la figura escrutadora de una visita estiraba el pescuezo hacia el interior, tironeado por la punta inquieta de los ojos. «¿Qué le acontece, mijo, que está con los alones caídos?», dijo el viejo don Jesús al más joven de los peones. Este, sin contestar, parado contra la puerta del rancho, quebraba maquinalmente una ramita en muchos trocitos, casi todos iguales. Recién, luego de unos minutos de silencio, contestó la pregunta que parecía no haber oído, y dijo, así como lardeando en la lengua: «¿Y que ya viene otra vez la gente de adentro? Y con ellos la niña Mecha, ¿no? Cierto. ¿Y no te alegra su presencia? Cierto, pero cuando se va me deja peor que antes. ¿No ve que cuando medio le estoy olvidando se me pone adelante otra vez y vuelta a cismar de nuevo? ¿También tu locura, muchacho? ¿Venir a prendarte de un bocao que no es pa' tus dientes?» El peoncito clavó los ojos en el suelo y quedó callado, como si se le hubieran volado las palabras. Sentía en el ser una cosa a veces dulce, a veces amarga, que se le criaba sola en el pecho y le raleaba el aire. Desde el pique le gustó su lindura. Empezó a mirarla, a oírla. Cuando no la veía, la andaba buscando, y cuando no oía sus palabras o sus risas, se quedaba las horas escondido entre los árboles, aguaitando su voz, traída y llevada por el viento. El viejo dijo sentencioso y como hablando solo: «Palomo te pusieron, sos carne inocente y blandita que se lastima sola en el filo de unos ojos lindos, como esos niños que se tajean los dedos jugando con cuchillos. Palomo, las cosas que tiene el destino.
El día que te crezcan las uñas y biche por tus ojos tristones la mirada a tus muertos, se van a caer de espaldas más de 4 de esos que hoy te manosean como a tiento sobao. El viejo concluyó la frase entre dientes, en el deseo de que el muchacho no lo oyera. Es que el origen de Palomo era un misterio cuyo secreto poseía él solamente. Palomo era huérfano y llevaba el nombre de la madre, fallecida hacía años. En cuanto su padre no lo conocía ni sabía si era vivo o muerto. Cierta vez, el patrón don Maciel se encerró con don Jesús en una pieza y estuvieron hablando más de 1 hora sobre el asunto. Lo único que se supo al cabo fue que don Martín, luego de ordenarle al viejo que no divulgara lo conversado, salió meneando la cabeza en actitud de duda y diciéndose: «Este viejo está chocho o loco perdido». Pero es lo cierto que el muchacho, nacido y criado en la estancia, recibía de los Maciel ciertas consideraciones desacostumbradas en los casos comunes de orfandad. Tenía 18 años, era moreno y de buena pinta, fornido y tirando a alto. Tímido, silencioso, algo haragán, flojo para el trabajo y cobarde. Eso sí, con una particularidad muy simpática. Sabía versadas que le enseñaba el viejo agregado y punteaba en la guitarra algunos estilos y tonos que no le había enseñado nadie. La familia Maciel y algunos amigos, sentados en el patio, sorbían el café luego de la comida, mientras la niña Mecha repasaba con sus dedos ágiles y finos el tiemple de la guitarra. Muchos acordes armoniosos y repetidos dijeron a la rueda de oyentes que iba a comenzar el canto. El sirviente, de smoking y guantes blancos, se llevó las pequeñas tazas y algunas sillas rodaron hacia la guitarra en señal de atención. Mecha cantaba y lo hacía bien, acompañándose mejor. Su repertorio era criollo del campo, cifras, estilos, huellas, gatos, milongas, vidalas, etc. Algún tango a veces, por hacerle el gusto a su novio, pero que ella no sentía tanto como la música del campo. El tango era del suburbio y ella, su espíritu, campo raso puro. Pampa y monte, monte y pampa, y madrugadas silbadas de zorzales y siestas rayadas de chicharras. Atardeceres con chingolos y noches con chistido de lechuzas. En ella se habían juntado de manera singular la mujer moderna, elegante y refinada, con la criolla de antaño que suspiraba por un payador, se deleitaba ante el cribo de un calzoncillo casi femenino y ofrendaba su simpatía al forastero que le gustaba, ofreciéndole un mate palestrivo en el momento de la separación. Toda la gente de la estancia sentía la atracción de la pueblera y cada cual la quería a su modo. Era linda, simpática y sencilla. Con todos tenía asuntos, con el domador que le estaba amasando un bagual para su silla, con la cocinera que le enseñaba a preparar las empanadas al modo antiguo, con las mucamas que le pedían moldes para vestiditos, con el administrador que le hablaba de precios y de zafras, con el viejo don Jesús que había conocido a sus bisabuelos, con la mujer del capataz a quien indicaba remedios para los chicos, y con tal o cual peón a quien le preguntaba por la novia que nunca tenía. Por último, con Palomo, el cual temblaba ante ella de amor y de timidez. Y Mecha cantaba bajo el farol del patio, rodeada por la sombra de la noche sin luna. A 40 o 50 metros de distancia en redondo sentía la presencia callada de los peones, denunciada por el fueguito de los cigarros. Y se veía acompañada por la compañía que más deseaba, y cantaba para ellos, casi exclusivamente para ellos, a quienes adivinaba detrás del chisperío abierto en abanico de naipes, orejeándolos uno a uno con el pensamiento, en palos de cuerpos y de almas. En eso, en el grupo de los mirones se armó un lío. Un peón conchavado hacía poco dejó escapar cierta zafaduría con referencia a la guitarrera, pero en el acto un planchazo de acero le tapó la boca. Palomo había hecho una hombrada, mas el hombre castigado reaccionó ante el atropello del muchacho, dominando a éste con el rebenque talero y castigándolo sin piedad.
Los demás intervinieron y se lo sacaron de las manos, mientras el pobre Palomo, tras el chispazo de coraje, volvió a caer en su habitual apocamiento, retirándose maltrecho y avergonzado a llorar en silencio junto a la orilla del monte. «Cosa triste es ser maula», decía el capataz al día siguiente mientras observaba al peón recién despedido ensillar su pirraco charcón para mandarse mudar del establecimiento. Durante varios días no se vio a Palomo ni a la niña Mecha. Él avergonzado de sí mismo. Ella apenada por ser la causa del suceso y por comprender algo de lo que le sucedía a su enamorado adolescente. Cierta noche, Palomo se fue deslizando hasta el ranchito del viejo, a donde le alcanzaban la comida. Hablaron largo y tendido. Don Jesús le dio consejos. Le contó historias de guerras y peleas, y le tironeó de unos muertos que él no conoció ni oyó mentar jamás. Al final supuso que había hecho mal, porque el muchacho se fue a dormir o a velar, más avergonzado y entristecido que antes. El viejo, al quedar solo frente a su cabo de vela, pensó: «¡Qué demontre de muchacho este! Sigue siendo Palomo de sangre dulce. Si ya empiezo a dudar de lo que le afirmé al patrón, ¿estaré equivocado? Y como ha de ser, lo estaré no más». Dos autos con chapa de la capital corrían envueltos en larga nube de polvo buscando el paso del río. El camino estaba duro y seco. Hacía calor. Delante de los coches galopaba un peón con el cometido de abrir y cerrar las porteras. Era Palomo. Por primera vez le había tocado en suerte esta tarea. El auto que marchaba delante iba gobernado por la niña Mecha, con mano experta y espíritu audaz. La acompañaba su novio, un mozo de 30 años, elegante y siempre alegre, y dos de sus hermanas, solteras como ella. En el otro auto, que dirigía su chofer, iban las valijas. Habían iniciado ya la pendiente que cae hacia el vado del río, muy tupido de monte. Le iban cuerpeando a los primeros talas diseminados al acaso, los que se juntaban más adelante hasta apretarse en las cercanías del caudaloso río Santa Lucía. El muchacho, detenido a un lado del camino, en el comienzo del paso, cumplida ya su misión, esperaba ver cruzar ante sí el auto que guiaba la pueblera que le quitaba el sueño. Sus miradas, ansiosas hasta la angustia, estaban clavadas en el busto de la hermosa que con elegante soltura empuñaba el volante. En ese momento, toda su felicidad hubiera sido el hecho de que ella lo mirara saludándolo con la mano. Y así fue. «¡Adiós, Palomo!», gritó ella sonriente, alzando el antebrazo y haciendo girar los dedos de la mano con gracia. «¡Adiós, niña Mecha!», respondió el peoncito, rojo de felicidad y emoción, sacándose la gorra de vasco. Pero su voz fue cortada en el aire por la detonación de un arma de fuego que partió de la arboleda, resonando en el bosque como un silbido latigueante, al mismo tiempo que el auto delantero se detenía en la arena del paso con una cubierta perforada. La bala, dirigida certeramente, había cumplido la misión que le encomendara el oculto malhechor. Transcurrieron unos segundos de expectativa. Una voz de mujer exclamó interrogante: «¿Es un balazo?». Otra bala fue a incrustarse en la rueda del auto de las valijas, anunciada por idéntico latigazo repetido varias veces como dando tumbos musicales por el monte. 3 miedos se trenzaron en un solo grito de mujer. Palomo le clavó los fierros a su caballo y se plantó al lado del auto de Mecha, lleno de decisión y coraje. Su rostro se había transfigurado ante el peligro amenazante. Con una voz nueva y altanera, como dando una orden, exclamó: «¡No se asusten! ¡No se muevan de los coches!», y se adelantó hacia el vado en un nuevo balance del pingo. 2 hombres, con los rostros ocultos, uno de cada lado del paso, le pagaron el grito apuntándole al tiempo en que Palomo se tiraba del montado. A 2 lados le dieron nuevamente el grito de alzar las manos, cuando otro estampido que partió del coche distrajo a los bandidos. Mecha y su novio, parapetados tras el auto, sin oír los gritos de alarma de las hermanas de aquella,
apuntaban con sus pistolas mientras Palomo, con el ponchito de brano en la izquierda y un largo cuchillo en la diestra, atropellaba aturdiendo a gritos salvajes a los bandidos. Fue un momento tremendo y decisivo. El segundo de distracción que produjo el estampido que partiera del coche fue aprovechado de modo eficaz por el peoncito que, un ponchazo aquí, un viaje del acero allá, mantuvo a raya a sus enemigos como lo hubiera hecho el más hábil cuchillero. Si las personas del coche hubieran estado en situación de observar con serenidad, se hubieran asombrado ante el arrojo del muchacho. Los asaltantes, que lo conocían y lo tenían por flojo, se encontraron con una resistencia inesperada. Estaba como borracho de valor. Algunos de sus antepasados misteriosos, bandidos o caudillos, se le habían parado de manos en el esqueleto, asomando sus fierezas a su gesto, poniendo electricidad en sus movimientos. Y el calor de 100 peleas, coraje, sangre y fierro, le chicoteó en el pulso, agrandándole el corazón. Enarbolando acero y palabras desafiantes, con sus movimientos impetuosos de atropelladas y gritos, llenó él solo todo el escenario. Peleaba como si lo hubiera hecho toda la vida, gritaba con una voz que no le había oído nadie. Un nuevo balazo le sangró la oreja. La propia sangre le corrió hasta la boca y al tragársela se vacunó de sí mismo, y de historia, y de muerte, y se volvió a agrandar un palmo más todavía. El chófer del auto que conducía las valijas representaba bien su papel de espectador aterrorizado, y mientras las hermanas de Mecha huían, ésta forcejeaba con su novio tratando de impedir que hiciera fuego hacia el grupo, en el temor de ver herido, por error de puntería, al valiente peoncito. Uno de los bandidos, con una mano manca, estaba fuera de combate, y su pistola yacía humeante bajo el pie de Palomo. El otro se puso a la expectativa, y mientras el muchacho se inclinaba en procura de la pistola, el novio de Mecha conseguía deshacerse de ésta descargando su arma, adelantándose hacia el sitio de la pelea. El bandido retrocedió juntándose con el manco, perdiéndose ambos derrotados en la espesura, mientras Palomo caía herido. En uno de sus saltos de tigre embocó un chumbo del arma que sonaba tras sí. El inoportuno compañero lo había herido. Al caer, Mecha y su novio corrieron en su auxilio, pero antes de que llegasen, él se incorporaba para perseguir a los salteadores. Al saberlo herido y querer atenderlo, le trabaron la acción. El muchacho indignado, revolviéndose agresivo, les gritó: «¡No me estorben, chambones!». Mas como el pueblero insistiera en auxiliarlo, le pegó un planchazo en la cabeza, haciéndolo sangrar, y le volvió a gritar, pero ya sobrándolo en un tuteo de jefe: «No me estorbes, Aura, cuando no te preciso. Se me van a escapar si son brujos». E inició la persecución mientras un nuevo estampido, proveniente del monte, lo dejaba duro sobre el playo del paso. Lo velaban en la sala de la estancia con todos los honores. La noticia de su muerte heroica y desgraciada se iba desparramando por el pago de boca en boca y por la ciudad de diario en diario y de radio en radio. Era el acontecimiento que les agrada a las multitudes, por lo heroico, por lo romántico y novelesco. Un adolescente enamorado, tímido y cobarde, que ante el peligro que amenaza a su prenda, se rehace y se juega entero, cuchillo en mano, contra dos famosos bandidos y los vence a punta de fierro y presencia de ánimo, para caer muerto por la bala del diablo. Ella estaba como ida, arrinconada, lloraba un rato. Luego iba en puntas de pie hasta la capilla ardiente y miraba el rostro de Palomo, mordiendo nerviosa la punta del pañuelo húmedo de lágrimas. La noticia, con los detalles de la lucha, al pasar de boca en boca y de mente en mente, se empezaba a agrandar. La historia comenzaba a ser leyenda, no solo por la belleza del episodio, sino también por el prestigio social de Mecha, ya que era una de esas muchachas que consagran lo mejor de sus energías a la vida social, en su aspecto más noble, integrando cuanta comisión de beneficencia trabajaba en favor de los menesterosos. Mecha
volcada ahora en un amplio sillón, revivía el acontecimiento. Lamentaba no haber sido capaz de contener a su novio. Si veía clarito lo que iba a suceder, el corazón se lo decía. Luego, esta idea desaparecía de su pensamiento, absorbida por su espíritu, y lo veía a él, a Palomo, magnífico en la pelea, con la camisa rasgada, mostrando el tórax bronceado y bello. Y qué manera de manejar el poncho y el cuchillo. La verdad es que nunca se había fijado en la masculina hermosura del peón. De pronto se incorporó y, saliendo al patio, buscó al viejo don Jesús. Hablaron en voz baja mucho rato. El viejo contó la historia secreta de Palomo. Todos los cuentos que corrían por ahí, desvaídos y borrosos a punta de interrogaciones y dudas, se aclararon ahora en la imaginación de Mecha, como se iban a aclarar después en la imaginación colectiva. La paloma había tenido sangre de gavilanes. El día en que cumplió un mes el hecho, Mecha llegó, sola, de la ciudad, manejando su auto. Había roto con su novio y, acercándose al sitio en que estaba la cruz, próxima al lugar luctuoso, rezó largo tiempo, luego de esparcir algunas flores alrededor del símbolo piadoso. A la tarde llegaron a la estancia otros miembros de la familia Maciel. Luego de la comida, ante el asombro de la peonada que observaba de lejos, Mecha tomó la guitarra y cantó como antes, ni más ni menos. En su voz nadie notó temblor ni tristeza, pero a la vihuela del clavijero le chorreaba el dolor en las puntas largas de una cinta negra. Bajo un sol de enero, dos paisanos, buen herraje, ponchos claros, gachos grises, iban al trote de sus caballos, llegando al paso donde meses antes habían sucedido los hechos narrados. Uno de ellos no era del pago. El otro, con nervioso interés, en cuanto divisó la cruz, señalando con el cabo del rebenque, dijo con cierto tono de solemnidad y como rematando un relato que viniera trenzado desde una legua atrás: «Allisito tiene la cruz, mesmo donde cayó le dimos sepultura. Pelió como un guapo. ¿Quién lo iba a pensar? Tan apocao y tan modosito que parecía». «¿Qué cosa, amigo? ¿Y contra cuántos dijo que fue?» «Y dicen que eran como 10. Ahí está, es de fierro plateado, siempre tiene flores, no se sabe quién se las pone». «Muerte injusta, amigo». «Sí lo será, y pa' mí que jue adrede, porque la señorita ya se venía prendando del gurí». La cueva de la Vizcacha. La vizcacha es un animalito muy singular que habita en nuestros campos rioplatenses. Construye su casa bajo tierra, cavando, con sus uñas fuertes y agudas, largas galerías que a veces se comunican entre sí. Se asemeja a la liebre en su tamaño, forma y color de su piel. Tiene la cara mofletuda, listada por unas rayas negras y una especie de barba erizada y áspera de color oscuro, todo lo cual le da un aspecto tosco y cerril. Produce un grito semejante a una tos. Es arisca y valiente, pues defiende la entrada de su cueva, a veces hasta morir, en la lucha contra perros u otros atacantes. Sus costumbres se singularizan por algunos aspectos cómicos y simpáticos, los cuales la diferencian bastante de las de otros animales de nuestro campo. Durante el día se oculta en la cueva o vizcachera, mas en cuanto comienza a anochecer, sale de ella, ya en procura de alimento o impelida por su instinto, dando rienda suelta a cierta afición de coleccionista, pues acarrea hasta la entrada de su madriguera todos aquellos objetos que llaman su atención y encuentra a su paso, o en las inmediaciones de las viviendas campesinas. Cuando la noche es de luna, se siente artista o bailarina, y a la luz amable del astro, frente a la entrada de su habitación, como quien dice en la vereda de su casa, se pasa las horas bailando con otras vizcachas, unas danzas extrañas acompañadas por los sonidos agrestes y nocturnos, es decir, por el canto de los grillos, el chistido de las lechuzas o el ladrido de los zorros. Todo ello bien o mal hilvanado en el silbido dulce y afinado de los chingolos,
que cantan aisladamente en la noche un cantito triste y perezoso, un cantito como un sueño. No solamente es la vizcacha un animalito coleccionista y bailarín, sino que también posee otras costumbres dignas de señalarse, como la de hacerse visitas mutuas, al igual que cualquier persona bien educada, o la de ser generosa con otros bichos del campo y de la noche, como lo es con la lechuza, a la cual le une tal lazo de amistad tradicional que da motivo para que alguna de estas viva como agregada, ya que no podemos decir como inquilina, a la casa de aquella, haciendo su nido y criando sus pichones en la propia vizcachera. Y presentados como están nuestros principales actores, comencemos la narración de la fábula o cuento en la que ellos van a intervenir. A imitación de los hombres, los animales de aquel lugar resolvieron darse autoridades propias para vivir en mejor armonía. A tal fin, resolvieron realizar elecciones para elegir un juez, un gobernador, un comisario y varios guardianes del orden. Dichas elecciones dieron el resultado siguiente. El cargo de juez correspondió al ñandú, el de gobernador al carpincho, el de comisario al gato montés, y para guardianes fueron elegidos 4 teruteros. Todos aceptaron sus cargos sin echarse para atrás, tomándolos más como una obligación en bien de sus compañeros que como motivo de lucimiento, ni más ni menos que como lo hacen entre los hombres los ciudadanos correctos. El juez dictaba las sentencias de acuerdo con ciertas leyes tradicionales que todos ellos conocían de nacimiento, y el gobernador las hacía cumplir por medio de sus guardias capitaneados por el comisario. Los animales se llevaban bastante bien y casi no daban trabajo a las autoridades. Nadie se quejaba contra nadie, ya que el alimento era abundante y alcanzaba para todos. Solo les costaba la agradable tarea de salir a buscarlo. La vizcacha tenía la costumbre de alzarse con alguna prenda ajena cuando la encontraba en su camino, pero como no lo hacía con mala intención, las depositaba en la puerta de su casa y el que quería la recuperaba en el acto con el solo trabajo de reclamarla a alguna de las lechuzas que siempre estaban de guardia, paradas a la entrada de la cueva, como 2 columnas vivas o como 2 centinelas. A la postre, esta costumbre de la vizcacha resultaba útil a sus vecinos, pues cuando no eran ordenados y dejaban las cosas tiradas o fuera de su lugar, como sabían que la vizcacha se las llevaba, no tenían más tarea que la de ir por ellas. Total, era como si aquella, más ordenada y cuidadosa, se las tuviera guardadas o en depósito, y todo eso sin cobrarles nada. Mas he aquí que el zorro empezó a hacer de las suyas, y como también era coleccionista, cuando le sustraía algún pedazo de carne o de cuero a sus vecinos, hacía correr la voz de que la vizcacha era la ladrona. Y como algunos de los objetos desaparecidos no eran encontrados por sus dueños en la cueva de la vizcacha, como de costumbre, puesto que estaban en la del zorro y muy bien guardados, la intriga de éste contra la vizcacha empezó a prosperar, al mismo tiempo que ésta perdía la confianza que había merecido hasta entonces. Y bien aconsejados por el zorro, los dueños de los objetos por él sustraídos se presentaron en queja ante el ñandú, o sea, ante el señor juez. Este, cumpliendo su misión, los oyó con mucha calma, y luego de meditar durante un rato, poniéndose una de las patas sobre la frente, ordenó que fuera registrada la cueva de la vizcacha. Cumplida la orden, ante el asombro de la propia dueña de casa, el gato montés, asistido de los guardias teruteros, encontró varios de los objetos buscados. La pobre e inocente vizcacha protestó, mas no fue escuchada, y se la condujo a la cárcel con una barra de grillos en las patitas. Mas, ¿cómo le fueron hallados en su casa los objetos robados por el zorro, hecho que había dado razón a éste obligando al juez a condenarla? Los 2 lechuzones, huéspedes permanentes en la cueva de la condenada, eran quienes tenían el secreto de este misterio. Y para que se hiciera justicia y se aclarara la situación de su amiga, se presentaron a su vez ante el señor ñandú, haciendo la siguiente declaración. El zorro, como bicho que por zorro tiene la obligación de ser el más vivo y madrugador de todos, calculando que el juez iba a ordenar el registro de la vizcachera, mientras la tosca y lunática bailarina andaba por ahí haciendo visitas,
sacó de su escondrijo los objetos menos valiosos entre los buscados y los depositó frente a la casa de aquella, diciendo a las lechuzas que lo miraban fijas y en silencio, que venía a devolver algunos objetos que la vizcacha le había prestado. El ñandú, ante esta declaración, meditó nuevamente y, dándose cuenta de la treta que el zorro le había jugado a la pobre vizcacha, ordenó su libertad y la prisión del malvado. Orden o sentencia que fue muy bien recibida por el vecindario, el cual ya se había convencido de la inocencia de aquella, así como de la picardía de éste. Tal fue así que todos los animales se juntaron en manifestación pública para presenciar aquel acto doblemente justiciero, constituido por la libertad de uno y la prisión de otro. Y así como la vizcacha fue acompañada hasta la puerta de la cueva con aclamaciones de simpatía, abrazos y otras manifestaciones de cariño, el zorro fue acompañado, entre burlas, por el vecindario hasta la puerta de la prisión, mientras era conducido por el gato montés y 4 teruteros. Y había que ver las posturas del gato realizando su papel, con los bigotes muy parados y arrastrando el sable sonando a ojalatería. Y no les digo de los teros, con sus bien cortados uniformes y sus sombreritos de almirante, marchando a pasitos marciales, 2 adelante y 2 atrás del preso, mientras sacaban a cada momento a relucir los puñalitos rosados que, como armas defensivas, poseen en el tronco de las alas, teñidas en la sangre de quien sabe que combate en favor de alguna causa justiciera. Palabra cumplida. Se había armado un bravo partido al truco en la comisaría. Jugaban de compañeros el comisario con un vecino contra el juez de paz y el escribiente. Cantalicio Martínez, que estaba detenido, cebaba mate, haciendo de peón. Lo había emprendido por la mañana, sin resistencia y por sorpresa, una legua escasa antes de trasponer la frontera con el Brasil, mientras le daba un resuello al montado en el que venía, trote y galope, cumpliendo las 15 leguas que lo separaban de los marcos indicadores del límite fronterizo. Estaba preso, pero tratado con ciertas consideraciones, por ser un hombre decente y porque su delito no era de los que pueden avergonzar a nadie, ya que había lastimado a un peón que le faltaba el respeto durante el trabajo, peleando frente a frente, cuchillo en mano. Era un hombre joven, de unos 30 años a lo más, serio, formal y de carácter algo belicoso. Esta no era la primera pelea que tenía en su historia, pero ninguna había llegado a tanto. Su contrincante había sido un peón guapo y cuchillero. Por eso, antes de dejarse matar, trató de matar él a su vez, que todo rodea aquello de defender el cuero para mantener parado el número 1. Y allí estaba el hombre en calidad de preso. Como era vecino de cierta consideración, no lo habían pasado al calabozo, pero el comisario le había dicho que le cebara un mate, lo cual estaba cumpliendo con cierta vergüenza que se iba transformando en rencor. De haber sido un vecino de inferior condición, lo hubieran mandado barrer el patio, limpiar las caballerizas o sencillamente de cabeza al calabozo. Los dicharachos del juego iban llevando a los jugadores por el cielo y la tierra, el monte o el río, ya embarcados en refranes o sentencias, ya jinetes en los consonantes arrocinados de alguna versada clásica del truco, todo ello salpicado de carcajadas, interjecciones o juramentos propios del ambiente y del pintoresco e inigualable juego criollo del truco hasta el 2. En eso ladró de un modo extraño la perrada. El comisario se levantó a la par del escribiente, asomándose el primero a la noche oscura por el marco de la puerta, al tiempo que entraba el segundo comisario, jadeante y demudado, mientras el cabo que lo venía acompañando se quedaba en el patio, asustado y respetuoso. «¿Qué pasa, segundo?», interrogó el primero. «Vea, primero, yo no soy hombre que se acoquine, pero a salir del paso los ceibos, lo que nunca, nos siguió la luz mala».
Primero se le vino derecho al cabo, lo acompañó como un tiro el hazo y enseguida se me pasó a mí, asentándose en el anca el mancarrón. Yo eché mano al revólver, pero el sotreta se me alzó como para volearse. Me prendí de las crines por si se voleaba y no pude hacer uso del arma. El cabo había juido y me gritaba que no me metiera con las ánimas del otro mundo. La lucecita empezó como a dudar y en eso, revolviéndose, se me vino otra vez. Ya no pude sujetar el montado y cuando quise acordar me vi dejuyendo detrás del cabo. Y aquí estoy. Por el camino me debe haber arañado el diablo, porque vea cómo vengo, hecho tiras. Al decir esto, mostraba el rostro y las ropas llenas de rasguños, ocasionados por los árboles aborígenes del monte tan ricos en espinas. Todos se miraban entre creyendo y dudando. El juez dijo que él había visto en 2 ocasiones la luz mala, pero que nunca lo había acompañado. El escribiente y el preso se echaron una mirada de inteligencia, como diciendo que no creían. El segundo vio la mirada en el rostro del detenido y se molestó. Si no estuviera detenido, lo mandaba a traer un ramo de flores coloradas de los ceibos del paso para ver si se animaba, le dijo con marcado fastidio. Eso no le hace, segundo. Detenido y todo, puede dir igual y volver con las flores, pa' que vea que a mí no me hacen mella las luces, ni malas ni buenas. El segundo miró al comisario como diciendo, eso no depende de mí, mientras éste miraba al juez meneando la cabeza. ¿Qué va a dir?, dijo el segundo como azuzándolo. Yo voy, respondió el mozo. Tuito está en que me dejen, y doy palabra de volver en 1 hora y quedar detenido nuevamente. ¿Qué se cree? ¿A que no va y vuelve con las flores?, dijo resolviéndose el comisario. No hay más ceibos que allí. Si trae las flores es señal de haber entrado al paso. ¿Da su palabra formal de volver? Doy mi palabra. El comisario quedó callado, sin resolverse. Miró al juez y dijo, ¿qué le parece, señor juez? Y me parece que el hombre ir va, pero volver no vuelve. Doy mi palabra, dijo con firmeza Cantalicio Martínez, agregando, no se eche atrás, señor comisario, que la idea es del segundo, y usted me lo propuso recientito. Yo lo que quiero probarles es que a mí no me asustan bultos ni sombras que se menean, y que si soy varón para enfrentarme a un cristiano macho, me lo enfrento igualito al propio mandinga. Lo uniquito que pido es mi caballo y mis armas, pero mi palabra es de oro. Yo no sé escribir como ustedes, pero firmo con la lengua, y cuando digo sí, es sí, y cuando digo no, es no. «Está bien», dijo el comisario. «Cabo, tráigale el caballo al mozo. Segundo, dele las armas. Ensille, compañero, y haga esa hombrada, pero si no vuelve dentro de 1 hora, salgo a buscarlo». Hacía 50 minutos que el hombre había salido en dirección al paso asombrado. «¿A que no vuelve?», dijo de pronto el juez. «¿A que vuelve?», le respondió como enojándose el comisario. «Le juego 10 pesos a que se le manda mudar. Le pago los 10 pesos. ¿Estamos?». «Estamos». Y siguieron esperando, fija la vista en las agujas del reloj. Cantalicio Martínez montó y salió al galope largo en dirección al paso. De cualquier modo tenía que atravesarlo, ya fuera para cumplir su palabra, ya para huir sacándole el cuerpo a la cadena de la cual nadie lo libraría. Al principio galopó como pisando el tembladeral de la duda. Estaba habituado a cumplir sus promesas, pero era duro, teniendo el campo ilimitado por delante, atarse a una condena segura por no cortar de un tajo la coyunda de una palabra. Cada vez sentía más firme la tierra bajo las patas del caballo. Al llegar al vado ya había tomado la decisión de seguir de largo, internándose en tierras de Río Grande. Que cumplan su palabra los zonzos. Eso se hacía en el tiempo en Ñaupá, pero ahora faltaba más. Yo te vi a dar, hacerme cebar mate pa' que te divirtás. En eso el monólogo fue suspendido ante la realidad del paso asombrado. Puso su caballo al tranco y entró por la calle de Talas y Mataojos, que llevaba
hasta los dos grandes ceibos que parecían marcar la entrada propia del paso. Eran como las 9 de la noche. El silencio chistaba entre los árboles con los labios filosos del viento. Una luna en menguante quería salir por entre las lomas lejanas, como bichando el campo oscuro con su medio ojo de cobre colorado. Al llegar cerca del vado, un lechuzón hizo tabletear su risa espumosa como de saliva humana. El caballo avanzaba cauteloso y desconfiado, resoplando a cada paso, como oliendo la tierra, como queriendo pisar en la punta de las orejas. De pronto, el pingo pegó una sentada. Un globo de luz verdosa, del tamaño de una naranja, salió de entre los árboles y comenzó a acercarse al jinete. Le vivoreó un chucho por la espalda, pero echó mano al coraje como tantas veces lo hiciera en la vida. Era un miedo diferente a los otros, un miedo sin el calor de la lucha, cuando no de la sangre, un miedo húmedo de cementerio. Pero no le aflojó. Le clavó los fierros al flete y atropelló a la luz. El pingo, a saltos desacompasados de terror, obedeció al castigo, y la luz retrocedió como huyendo. El hombre se detuvo, y la luz hizo lo mismo, quedando quieta en el aire. Retrocedió Cantalicio, y la luz entonces avanzó nuevamente. El paisaje guapeaba. Le quedaba rollo hasta para estudiar los movimientos de la luz misteriosa. Se decidió, armó el caballo, lo pinchó nuevamente y entró al paso. La luz desaparecía por momentos y volvía luego, siempre frente a él, como con miedo. Al llegar al playo, atropelló con coraje dejándola atrás. Pero ahora era peor. Ahora que no la veía, la sentía tras de sí. El caballo, como participando del estado de su dueño, se asustaba hasta de sus resoplidos, dándose contra las ramas. En eso le salió al frente un perro blancuzo, grandote y silencioso como un lobizón. El pingo pegó una espantada violenta, dando cara vuelta y queriendo huir. Al pasar bajo un árbol, una rama demasiado baja le dio en el pecho al jinete, volcándolo hacia atrás, quedando agarrado del estribo izquierdo. El bruto, asustado por el cuerpo del jinete, huyó sin dominio y lo arrastró golpeándolo contra los troncos y las piedras. Llegó así, a escape, hasta el patio de la comisaría, con el hombre muerto colgando por encima del apero, siendo recibido por la perrada alargada en aullidos y por el asombro de los que esperaban su vuelta. El caballo se detuvo temblando, mas sin dejarse agarrar. Entre todos pudieron acorralarlo y manotearon la argolla del bozal. Desprendieron a Cantalicio y lo entraron al despacho poniéndolo en el suelo, con una almohada bajo la nuca. Le arrimaron un candelero de cobre con una vela cerca de la cara y rodearon el cadáver. El muerto, desde el suelo de tierra, los tironeaba para abajo, como queriendo enterrarse con ellos. Tenían la cabeza gacha cual si les pesara, como si la conciencia se les hubiera trepado al cerebro. Un clima de misterio les enfriaba el sudor de las frentes. Ninguno quería hacer la pregunta que todos tenían en la punta de la lengua. ¿Por qué el caballo lo había traído a la comisaría en vez de llevarlo a la querencia? El comisario y el juez se miraron fijos. «¿Qué me dice?», exclamó el juez, meneando la cabeza. «Que el hombre cumplió su palabra», agregó el comisario sentencioso, mientras maquinalmente metía en el cinto los 10 pesos que le alargaba el juez. Queridos oyentes de Cuentos Inmortales TV, aquí acaba esta nueva entrega de la colección Cuentos del Uruguay. ¿Qué os ha parecido? Decidme, ¿cuál os ha gustado más? ¿Quizás la historia de un rancho y una guitarra? ¿Tal vez el cuentecito de Palomo? ¿A lo mejor el cuento de Palabra Cumplida? ¿O quizás la cueva de la Vizcacha? Bueno, ahí lo dejo, a vuestra elección. Por favor, comentadme lo que queráis, saludarme, decirme cosas, que los comentarios se vayan multiplicando para que el vídeo pues llegue a la mayor cantidad de gente posible.
se me ha olvidado decir una cosa al principio, que era que como son cuentos del Uruguay y sé que aquí en este canal hay una colonia importante de oyentes uruguayos, pues quería daros las gracias a vosotros y dedicároslo de manera un tanto especial. Va dedicado a todo el mundo, pero un tanto especial a los oyentes de Uruguay. Bueno, también tenéis cuentos de México, que los mexicanos sois los que más escucháis este canal. Cuentos de México, los tenéis aquí. También tenéis cuentos de Norteamérica, porque Estados Unidos es el segundo país que más escucha este canal. Y el tercer país es España. Y España tenéis cantidad de cuentos de España. Hoy era cuentos del Uruguay y va por vosotros, como decía. Mil gracias por estar ahí, mil gracias por escucharme, darme vuestro cariño. Os mando un abrazo de luz gigante a todos y a todas. Un besazo súper fuerte. Cuidaros mucho y tener una feliz semana. Chao.